Gracias. Ok. Bien. Vamos a pasar a esta otra parte, ¿no? Ya hablamos de la fornicación, ¿sí? Tenemos que estar alejados, ¿sí? Y aunado como a esta cuestión del instinto sexual, hay algo más, ¿no? Que también quiero tocar como una segunda parte dentro de esta prédica. El no unirse en yugos desiguales, ¿sí? El no, es lo mismo, también no tener una comunión con las tinieblas, ¿no? Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 15, que dice ahí la palabra, dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Y aquí ciertamente en la primera carta a los Corintios hablamos al pueblo que ya tiene un tiempo en la iglesia, que ya ha sido pues instruido en la palabra, que tenemos que huir de esta fornicación, ¿sí? Y ahora va a hablarle a los jóvenes el apóstol Pablo, ¿sí? Porque si está hablando de que no se unan en yugos desiguales, porque no hay una comunión entre Cristo y Belial, ¿sí? Dándonos a entender que todo aquel que no es cristiano, pues forma parte, ¿no?, de Belial, como lo veíamos, que yo les decía, bueno, si tú te encuentras fornicando, entonces estás haciendo una vestidura de inmundicia, y entonces estos que se encuentran fornicando, lo que están esperando es desposarse, pero con Satanás, ¿sí? Y así igual, así lo ve la palabra, ¿sí? Todo aquel que no tiene un cristiano, un joven cristiano, una joven cristiana que quiere unir su vida en yugo desigual, dice aquí la palabra, nada que ver, ¿sí? Claro, compartía yo esto con una joven, no es que no debieras. Dice, es que no todos terminan mal, ¿no? Bueno, sí, no todos terminan mal, ¿no? Algunos sí se convierten, ¿no? Hay casos donde los jóvenes se encuentran a una mujer o hombre que no es del cuerpo de Cristo, lo empiezan a traer a la iglesia y cambia, ¿no? Y se consagra a Dios. Pero y vamos a hablar hoy de los casos que no es así, porque no es regla, ¿eh? No, o sea, no creas que a ti te va a pasar, ¿sí? O sea, me refiero, ¿para qué te arriesgas, joven? ¿Para qué te arriesgas? Mejor trata de buscar dentro del cuerpo de Cristo y sobre todo mejor busca dentro del corazón de Dios: Señor, dame la mujer, dame el hombre que tienes para mi vida, para que no me equivoque, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice la palabra. No os unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toques lo inmundo, y yo los recibiré. Les seré a ustedes padre, ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Una carta que también es debido a la forma en la que se estaba conduciendo la iglesia de Corintios, ¿sí? Pero yo quise unir estas dos cartas de estos dos capítulos 6, ¿por qué? En la primera hablábamos que a la iglesia se le dice: mira, Dios te ha sacado de esto, ya no regreses más a eso, aléjate, huye de la fornicación, ¿sí? ¿Y qué puede provocar en el joven que es obediente a esta parte en la escritura?
Si el joven huye de la fornicación, pues entonces no se verá envuelto en casarse con alguien con quien no quería casarse, ¿sí? O en casarse con alguien con quien no estaba destinada para ti o destinado para ti, ¿sí? Oía de un evangelista, de un maestro en Biblia. Imagínate, si con trabajo se es feliz o se vive bien con la mujer que Dios te da, ahora imagínate cómo te va a ir con la que el diablo te pone, ¿sí? Con la que el diablo te pone. ¿Sí te lo grabaste? Vuelvo a repetir. Si con trabajo se es feliz con la mujer que Dios te da, ahora imagínate cómo te irá con la que el diablo te pone, ¿sí? Jóvenes, huyan de la fornicación, ¿sí? De pronto la palabra dice, hey, no forniquen. ¿Y sabes? Eso es para tu protección, para que tú seas feliz, para que tú te la lleves bien, para que tú te encuentres relajado, tranquilo, ¿sí? Gozoso, feliz. Dice Pablo, yo les aconsejaría, mejor no toquen mujeres. Pero si no, pues ya mejor cásense, ¿no? Para que no se estén quemando, ¿sí? Pero Pablo sabía que había que huir de la mujer. No, no es cierto. No, pero Pablo sabía que las relaciones interpersonales son difíciles, ¿no? Entonces, si tú como joven huyes de la fornicación, no te vas a encontrar unido en yugo desigual a alguien con quien vas a ser sumamente feliz, infeliz y desgraciado, ¿sí? Y bien, vamos a ver. Yo no sé por qué de verdad ese deseo de rebelión, ¿no?, del ser humano. Al ser humano nos gusta el peligro, parece que nos gusta esa adrenalina de encontrarnos al filo del peligro, de encontrarnos al filo siempre del límite, de no, hacerlo y a ver, ¿no? Como que le hacemos caso a esa puerca serpiente que dice, no pasa nada, con que Dios te ha dicho, no, no, hazlo, no pasa nada. No, sí pasa. Yo no les deseo, hermanos, las veces que tuve problemas iniciando en la iglesia, fueron días duros, cuando hice cosas que no, a Dios no le agradaban. No, se siente feo. Nunca había sentido un dolor así, ni aun cuando se iba digamos, la persona que decía yo amar, ¿no? Como mi pareja. No, se siente feo. Cuando tú le fallas a Dios, de veras se siente un hueco terrible. Y yo por eso les aconsejo, jóvenes, no te arriesgues, joven. No te arriesgues a encontrarte en una condición así. Bien. Le está hablando aquí, no se unan en yugo desigual. Dice en el 18 dice, en el 6:18 dice, yo voy a ser para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A los jóvenes cristianos yo les pregunto, ¿quién es su padre? Dios. ¿Quién es su padre? El Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el alfa y el omega, Adonai, Jehová Adonai, ¿sí? ¿Ese es su padre? ¿Sí? Entonces ahora imagínate, te está hablando que no se unan en yugo desigual, ¿sí? O sea, es decir, no te juntes con alguien que es del mundo. ¿Quién será el padre de alguien que anda en el mundo? El diablo, el padre de mentira, la serpiente más astuta, ¿sí? Entonces, ¿tú te imaginas el choque que va a haber ahí? Porque cada quien obedecerá a su padre, ¿sí? Cada quien obedecerá a su padre. Entonces, imagínate, ¿no? Por eso dice la palabra ahí, dice en el 17. Vamos a Isaías 52:11.
Dice la palabra, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toques cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. Apártate, sal de ahí. O sea, tú no tienes que hacer nada con alguien que es del mundo, ¿sí? Esta es una enseñanza para los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, cada quien tiene un padre. El creyente tiene un padre, tiene por padre a Jehová de los ejércitos, a Jehová el alto y sublime, a Jehová el 3 veces santo. Y sin embargo, un creyente, ¿a quién tiene por Dios? Decían a Satanás. Pero tienen múltiples dioses. O sea, déjame decirte que tienen múltiples dioses, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué adora una persona desigual? Pues si vienen de la caída esa es una naturaleza caída. ¿Qué hizo la mujer? Comió porque quería ser como Dios. Seréis como dioses. Es como coaccionó a Eva, ¿sí? Y si son como dioses, entonces ¿qué son? Una persona en yugo desigual es su propio Dios, ¿sí? Por lo tanto no te va a amar, porque se va a amar primero a sí mismo. Por lo tanto no te va a creer a tu palabra de que tú le estés evangelizando, porque se ama más a sí misma, ¿sí? ¿Y qué decir si también tiene como dioses a los dioses católicos, ¿no? Si es adoradora de la Virgen María, de los santos, ¿sí? Es una lucha entre creencias, costumbres, ideas, formas de vivir, de pensar, de actuar. Y no solo es una lucha, agrégale que es una lucha sumamente encarnizada, hermano, ¿sabes? Porque tú mientras tú vas a querer traer a tu hijo a que escuche la palabra, mientras tú vas a querer traer a tu hijo a que escuche la escuela de verano, la escuela bíblica, mientras tú vas a querer que tu hijo se aparte de lo que leíamos hace rato, Hechos 15, de lo sacrificado a los ídolos, pues la otra parte va a querer llevarlo a eso, a la idolatría. 2 de noviembre, Día de Muertos, ¿sí? Y come de la ofrenda, hijito, hijita. ¿Tú quieres de verdad, joven, meterte a eso? Por eso ¿qué comunión tienen Cristo y Belial? No hay comunión, ¿sí? Tú tienes que buscar a alguien que camine en los asuntos de Dios, que tema de Dios, ¿sí? Porque ¿qué otros dioses puede tener también alguien desigual? Que crea en las limpias, que ame más al dinero, que ame más al sexo, que tenga envidias, que sea borracho, borracha, que le gusten las drogas, la maledicencia, la fornicación. Y esos son sus dioses, de las personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Por eso la palabra vemos en el otro capítulo, decía, huigan, salgan de ahí, ¿sí? Aléjense de ahí, pueblo mío. Yo los he comprado. Glorifíquenme en sus cuerpos, ¿sí? Glorificaremos a Cristo si andamos con una ramera, ¿sí? Por el contexto que tiene toda esta palabra, ¿sí? La palabra dice en Apocalipsis que la ramera le dio a beber de la copa de la fornicación, ¿sí? Y cualquier persona que no conozca de Dios, que se encuentre en el mundo, te va a dar a beber de esa copa de la fornicación, ¿sí? Y a lo mejor hasta en un caso más terrible, tú vas a terminar volviéndose a sus ídolos, ¿sí? De verdad, jóvenes, quieren esa lucha dentro de su hogar. Le pasó a un sabio que no nos pase a nosotros, ¿no? Le pasó a Salomón, ¿sí? Y eso que era sabio, ¿dónde quedó su sabiduría de Salomón cuando levantó altares para sus esposas? ¿Sí? Ahora imagínate qué puede pasarnos a nosotros, que ni siquiera alcanzamos la pequeña sabiduría de Salomón, ¿sí? Que tienes una mente finita, que tienes una mente pequeña,
Por eso tienes que salir huyendo de la fornicación, ¿sí? Por eso tienes que entender que no te puedes unir en yugo desigual. ¿O estás preparado, hermano? ¿De verdad estás preparado, hermano o hermana, para encontrarte en una situación así? Que tú estés batallando, estés luchando, porque estás viendo que tus hijos están perdiendo, que tus hijos se postran ante imágenes, que tus hijos andan en borracheras, en orgías, en desobediencia. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio de ver carne de tu carne siendo consumida por el pecado? Porque tú no decidiste obedecer a esta parte en la Escritura de no unirte en yugo desigual. ¿Estás dispuesto a verlo, hermano? ¿Estás dispuesto a ver rodar la vida de tus hijos por el suelo? ¿A pagar ese precio de sufrir un combate así? ¿Te quieres meter a ese combate, joven, joven soltero, mujer joven soltera, hermana soltera, joven soltero cristiano? ¿Te quieres meter a eso? ¿Te quieres encontrar en las líneas de fuego enemiga? ¿Vas a poder soportar ver esto en tus hijos? Que se estén perdiendo, que le estén prendiendo una veladora a un santo. O ahora un mayor con la diversidad, ¿no? O a la muerte. Y que tú estés ahí viviendo bajo el mismo techo con un hombre o una mujer inconversa. ¿Vas a soportarlo? ¿Sí? Huid de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Salgan de ahí. Proverbios dice, el avisado ve el mal y huye. Y aquí dice, ¿qué comunión tienen? Es que yo leí no sé si es el mismo, no me acuerdo, pero me decía pueblo de Israel, justamente eso de que no fornicara y así. Pero, o sea, yo lo entendí obviamente desde el sentido literal de fornicar, pero también lo entendí como metafóricamente, porque le decía así como de, yo que te di tus vestidos y así, y ahora te los van a quitar, algo así decía, ¿no? Que decía, no sé, pero ahora estás adorando estatuas y así, y yo entendí como que es una fornicación no literalmente de sexo, sino más de como fallar a Dios, como tener otros ídolos, o ajá, como ser infiel a Dios, se podrá decir. Es que por eso la fornicación física es tan mala, por eso Dios hace la comparativa con Ajá, lo espiritual. es una metáfora. Sí, o sea, eso que ustedes comentan es real, y por eso estábamos hablando de eso, ¿no? Por eso les decía, en la personificación de una ramera, ¿no? ¿Por qué es eso? Cuando tú entras a esto, a unirte en yugo desigual, entras a gente que tiene toda esta parte en su vida, ¿sí? Que son parte de una ramera, y es algo que a Dios no le agrada, que tú vayas en pos de otros ídolos, ¿no? Que tú vayas en pos. Fíjate lo que dice la palabra en Isaías 1. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Tu tierra está destruida. Y ve, o sea, dice que han provocado a ir al santo. Y es lo que, hermano, de verdad, si tú te unes en yugo desigual, vas a acarrear ira hacia tus hijos. Yo he podido ver, hermanos, entre el pueblo de Dios, personas que se casaron en yugo desigual y ahora sus hijos claudican entre dos pensamientos, ¿sí?
Andan en las borracheras y adorando a los ídolos paganos, ¿sí? Yo no sé cómo soportan ese dolor estas madres o padres que hicieron esto, pero lo hicieron desobedeciendo a esto. Es un mandamiento que le dio a la nación de Israel. No des a tus hijas a los demás pueblos, ni a tus hijos ni a tus hijas des a los demás pueblos. Y tenemos que entender esa parte, hermanos. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? El Señor te ha llamado de las tinieblas precisamente a su luz admirable. El Señor te ha hecho su hijo, ¿sí? Te ha sacado de la idolatría, te ha sacado del pecado, de la fornicación, ¿sí? Porque dice la palabra aquí, ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? Obviamente ninguna. O sea, tenemos que entenderlo. Es una pregunta que hasta puede sonar tonta, pero que de pronto así actuamos, de una manera tonta e impulsiva, ¿sí? No entendiendo. Creemos que podemos hacer una cosa y que no va a pasar nada. No, sí va a pasar, porque te van a alcanzar las consecuencias de tu decisión, ¿sí? La palabra en Belial dice que es destrucción, significa destrucción, muerte, brusquedad, perversión, impío y destructor. ¿Quieres llevar eso a tu casa, hermano, hermana? ¿Quieres unirte en un yugo desigual y traer estas características de Belial a tu vida? Estoy seguro que estás pensando que no. Pero entonces, toma decisiones correctas, iglesia. Toma decisiones. Ten en cuenta esa parte que vimos. El Señor te ha limpiado, te ha comprado a precio de sangre. Glorifica tu cuerpo. En tu cuerpo glorifica a nuestro Señor Jesucristo. No creas que Cristo y Belial se toman un cafecito, ¿sí? No tienen ninguna comunión. No creas que el Señor dice, ay, hoy salvé tantas almas, ¿sí? Y que Belial dice, no, yo destruí tantas, y yo maté a tales, y pervertí a tantos. No, hermanos, eso no sucede. Te reíste, suena risible, ¿sí? Pero a veces así nos vemos ridículos, actuando en nuestro actuar como cristianos, ¿sí? Yendo hacia las tinieblas, yendo hacia el yugo desigual, yendo en querer tener comunión con Belial. No, hermano. El Señor te ha llamado para que tú vivas y vivas bien. No te empecines. Sal de la fornicación. Sal de lo que provoca esta fornicación. ¿Por qué quise unir estos dos versículos? ¿Sí? Porque no ha sido a veces lo que un acto sexual ha juntado a una pareja, ¿sí? Como ya nació o ya se embarazó, pues no queda más que juntarse, ¿no? Y entonces, tras 20 años de soledad, ¿sí? 20 años de soledad, 100 años de soledad, porque se extiende a las generaciones, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que nuestras decisiones se van a extender a las generaciones, ¿sí? ¿Qué pasó con David? Él pecó, dice, ciertamente el Señor le dice, su profeta Natán, el Señor te ha perdonado, pero ¿sabes una cosa? La espada no se va a apartar de tu casa. Y podemos ver la desgracia. Uno de sus hijos fornicando, Señor, que le pusieron una tienda ahí para que fornicara con las concubinas del rey. Uno de sus hijos violó a sus hijas, ¿sí? O sea, cosas terribles, hermano, que suceden por no obedecer la voz de Dios, por no alinearse a las cosas de Dios, por no entender que no debemos, ¿sí? Yo sé que ciertamente de estas personas que yo les comento, que he visto que en desobediencia se unieron en yugos desiguales con católicos, con ateos, sé que el Señor las ha perdonado, pero he visto que la espada no se ha apartado de su hogar, ¿sí? Que sus hijos sirven a los ídolos paganos, que sus hijos sirven a la fornicación, a la inmundicia, a la inmoralidad sexual. Y es doloroso, hermano. Por eso, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Tú no tienes que hacer nada en fiestas, tú no tienes que hacer nada en reuniones donde hay música secular, tú no tienes que hacer nada donde hay vino. No salgas con que vas a ir a predicarles, ¿sí? Porque es más fácil que salgas de ahí rebotando, tomando, humillado y en fornicación, ¿sí? No tienes nada que hacer, joven.
dentro de una reunión secular. Si estás decidiendo seguir a Cristo, tú tienes que alejarte de todo eso, ¿sí? Tú lo puedes ver, ay, como que pues tantito perreo, ¿sí? Pues tantito perreo te va a llevar a que forniques y te vas a encontrar unido con alguien que va a traer maldad a tu casa, a tu hogar, perversión, destrucción, muerte, brusquedad, impiedad y destrucción, ¿sí? Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Tú no tienes nada que hacer, joven. Así que esto es lo que fue la prédica de hoy, ¿sí? Que no hay comunión entre Cristo y Belial. Los hijos de la luz no van a donde están los hijos de las tinieblas. Y la otra, usted y yo no somos parte del cuerpo de una ramera. Usted es la prometida de Cristo. Así que las acciones justas de los santos le han dado una vestidura y le van a dar una vestidura para que se encuentre con el Dios Todopoderoso en las bodas del Cordero. Pero si usted se encuentra viviendo en inmundicia, sirviendo a Belial, entonces usted está esperando desposarse con Satanás. Salid de ahí, pueblo mío. Yo les pido a la iglesia virtual que graben esta palabra en su corazón. ¿Sabes? El Señor es bueno. Si tú te encuentras de pronto en esta situación, la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo no sé si tú has pasado por esto, te encuentres pasando por esto, pero ¿sabes? El tiempo está cerca. Cada día es un día menos para que el Señor toque su final trompeta. Y yo te invito, iglesia, a que tú te encuentres, te limpies. Pídele al Señor que te limpie, ¿sí? La palabra dice que el que no confiesa su pecado no prosperará. Pero si tú confiesas tu pecado, te apartas de la fornicación, el Señor te va a limpiar. Tal vez será un proceso difícil, ¿sí? Pero tienes que regresar a aquel que te compró, a aquel que te vivificó. Glorifica en tu cuerpo a Cristo, apártate del pecado, ¿sí? Esa es la solución. Humíllate delante del rostro de Dios, humíllate en la presencia de Dios y Él te va a perdonar, ¿sí? Pero esta prédica es: iglesia, ministros, líderes de alabanza, salgan de la fornicación. Tenemos que salir de ahí. El Señor ciertamente nos perdonará. Así que sujétate a la autoridad que es Cristo. Que Dios los bendiga. Pido a la iglesia que se ponga de pie.